Creo que podemos ir empezando. Luis, si está todo dispuesto. Eh, Tenemos 208 participantes al momento, así que hay una gran concurrencia, lo cual nos llena de alegría. Agradeciendo en primer lugar a Bayer por habernos facilitado la plataforma para lograr comunicarnos. Desde la Federación Argentina de Radiología, FARDIT, les agradecemos, representando a esta federación, les agradecemos a todos la participación, a esta forma nueva de compartir conocimientos que nos posibilitan estas plataformas y que, como he venido mencionando, nos permite comunicarnos tanto con la gente de nuestro país como con gran cantidad de gente del exterior, como he mencionado a medida que se iban realizando. Esto nos acerca a todos los radiólogos latinoamericanos y realmente es un orgullo para nuestra federación poder ofrecer encuentros que son de alto nivel científico y que ameritan el esfuerzo para transmitir, como dije recién, conocimientos en todos los aspectos de la radiología. En esta oportunidad me toca la suerte y el placer de poder volver a ver después de mucho tiempo al doctor Luis Méndez Uriburu, quien es un amigo que me ha dado la oportunidad de tener esta maravillosa especialidad que es la radiología, y con el que compartimos muchas veces los encuentros y muchas mesas científicas y de discusión, siempre con el afán de aprender un poco más. Le hago una breve presentación del profesor Dr. Luis Méndez Uriburu, que es director médico del Centro Radiológico Luis Méndez Collado de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Es profesor titular de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Tucumán. Es director de la Residencia en Diagnóstico por Imágenes del Centro Radiológico Luis Méndez Collado. Particularmente tiene una gran capacidad para transmitir enseñanza y conocimiento, por lo tanto va a ser de mucha utilidad para todos, seguramente. Y por último, recordar que ha sido autor de múltiples trabajos científicos publicados en revistas de alto impacto, tanto nacional como internacional, y siempre jerarquizando eventos científicos, ya que ha sido relator en múltiples congresos nacionales e internacionales. Así que hechas las presentaciones, el doctor Luis Méndez Uriburu nos va a hablar de tumores, como dice allí, tumores mediastinales, el abordaje imagenológico, y te escuchamos entonces, Luis. Hola, muy buenas noches. No estoy seguro si se me escucha. ¿Hola? Sí, se escucha perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar yo también quiero hacer un agradecimiento a Bayer, que sin duda apuesta a la educación médica continua y a través de ese esfuerzo es algo que nosotros los radiólogos tenemos que aprovechar para beneficiarnos en justamente ir progresando cada vez más en nuestros conocimientos. Pero sobre todo quiero hacer un agradecimiento al doctor Jorge Awali por esta invitación. Jorge, obviamente, todos saben que es una persona al que le tengo un cariño muy especial. Y Alberto Marangoni, que creo que es uno de los grandes amigos que me ha dado la especialidad. Y bueno, gracias a ello nos vamos a ocupar hoy del tema del abordaje imaginológico de los tumores mediastinales, que sin duda constituye un capítulo realmente apasionante para nosotros los radiólogos, por cuanto todo el progreso que ha habido últimamente en el desarrollo de tecnología, tanto en tomografía computada como en resonancia magnética, nos ha permitido acceder a una serie de información que permite responder a innumerables preguntas que se nos planteaban en los pacientes que acudían para el diagnóstico de patología tumoral del mediastino y que hoy estamos en condiciones de responder con muchas certezas en muchos casos. El objetivo docente que nos hemos propuesto para esta charla es el de conocer la propuesta actual de los compartimientos del mediastino, que ha sido propuesta por el Grupo Internacional de Investigación de las Malignidades del Timo,
el de agrupar la patología tumoral según en qué topografía asientan las mismas, describir cuál es el rol de las imágenes en la caracterización de cada una de estas lesiones, y toda vez que podamos, en base a esos datos, hacer una aproximación diagnóstica que nos permita llegar a un diagnóstico. Acá estamos viendo un esquema muy bonito, publicado en la revista Radiographics, en donde nos están mostrando en un corte sagital del tórax, con 3 diferentes colores, cuáles son los 3 compartimentos que se reconocen actualmente a nivel del mediastino y que van a ser nuestra guía para la evaluación de las lesiones, y van a ser un compartimento prevascular señalado con púrpura, un comportamiento visceral, que va a ser el celeste, y en amarillo el compartimento paravascular. El límite del compartimento prevascular va a estar dado por la superficie profunda del esternón, hacia adelante y hacia atrás por el pericardio, que va a englobar los grandes vasos y van a definir ese espacio. El compartimento visceral va a mostrar como límite anterior al pericardio, y el límite posterior por una línea 1 centímetro posterior al cuerpo anterior de los cuerpos vertebrales dorsales, para delimitar el compartimento visceral del paravertebral posterior. He acompañado unas diapositivas que nos muestran la utilidad que tiene este esquema. Si nosotros vemos acá las diapositivas superiores, vemos un paciente con una lesión tomográfica con contraste endovenoso, que claramente vemos una imagen de tipo quística, que es muy similar a esta otra que está diagnosticada con una resonancia magnética, pero estamos viendo 2 imágenes casi al mismo nivel, muy similares, pero si nosotros usamos el plano de la compartimentalización, vemos que claramente una de ellas está en el compartimento prevascular, en tanto que la resonancia magnética muestra la lesión en el visceral. Y por lo tanto, la diferenciación ya nos permite sugerir que este es un paciente con un quiste tímico, a diferencia de esta lesión que probablemente sea un quiste broncogénico en el compartimento visceral. De igual manera, lesiones a nivel del compartimento inferior y posterior, con contenido que claramente podemos demostrar que se trata de grasa, nos permite diferenciar de otras estructuras que se proyectan al compartimento visceral, como en este otro paciente que tiene una hernia gástrica que también se acompañaba de tejido graso que podía simular esa lesión. La representación transseccional o axial de lo que veíamos recién en la compartimentalización mediastinal está dada claramente por este esquema, en donde estamos viendo con el color púrpura siempre en los diferentes cortes el mediastino prevascular a distintos niveles del mediastino, tanto en la porción superior como media e inferior. Nuevamente en celeste el compartimento visceral, y la línea verde que está 1 centímetro por detrás del cuerpo vertebral, que nos separa el compartimento paravascular, paravisceral. Miren ustedes, también acá acompañado por imágenes, cómo la lesión esferiforme en línea media de una imagen con densidad de partes blandas bien definida, podemos asegurar que está perfectamente bien en el mediastino anterior, y como vamos a ver más adelante, no quedan dudas que corresponderá a una lesión tímica, mientras que la lesión que está a nivel del mediastino posterior y que queda claramente visible luego de la administración de contraste, corresponderá seguramente a un tumor de tipo neurogénico. En este otro caso, la lesión está en el compartimento visceral, y vamos a hacer una aproximación ahora a esas lesiones. Nosotros sabemos que una de las formas de hacer una aproximación diagnóstica a las lesiones que vamos a encontrar en el mediastino va a ser, como hemos dicho recién, la localización, pero también datos intrínsecos de las lesiones, como van a ser el tamaño, la densidad o la intensidad de señal, según usemos tomografía o resonancia magnética, la presencia de calcificaciones, el grado de realce cuando empleemos sustancia de contraste endovenoso en cualquiera de las imágenes, y la presencia de hallazgos asociados que siempre van a ser indicadores
que van a ir sugiriendo diagnósticos más definidos. Este es un gráfico que me parece muy interesante para hacer un resumen de cómo vamos a evaluar las características intrínsecas de las imágenes ocupantes de espacio que vamos a ver en el mediastino. Como vimos y ya describimos, la localización en los diferentes compartimentos, el prevascular, el visceral y el paravertebral. La forma, describiendo si son redondas, ovales, en forma de lágrima o lobuladas, o incluso si tienen forma de reloj de arena, como algunas lesiones neurales. ¿Cómo son los márgenes de las lesiones, que pueden ser lisos, irregulares, lobulados? Vamos a ver también las características, y esto es muy importante, porque las características nosotros vamos a ver con tomografía computada datos físicos como la densidad de atenuación o la intensidad de señal en la resonancia magnética. Y vamos a ver si lo que nosotros estamos viendo son lesiones homogéneas o heterogéneas. Por ejemplo, las imágenes quísticas en general, ya sean uni o multiloculares, podrán variar en sus características según sean de contenido seroso, proteico, tengan sangre o alto contenido cálcico. Y de esa manera las imágenes serosas en tomografía computada característicamente van a mostrar valores de atenuación próximo al agua. Y la resonancia magnética característicamente patrones de alta intensidad de señal en las secuencias que ponderan el T2 tisular. De la misma manera, el contenido proteico va a hacer ya que la densidad no sea la del líquido, sino que nos encontremos con densidades de hasta 30 a 60 unidades de Hanfield y que en resonancia magnética tengamos que la característica hipointensidad de señal del T1 sea reemplazada por un aumento en el patrón de intensidad. Y cuando tengamos un contenido hemático va a ocurrir lo mismo, llegando a mayores valores de unidad de Hanfield y alteraciones en resonancia magnética también. En algunos casos vamos a encontrar contenido cálcico, incluso dientes, como en algunos tumores teratomatosos en el mediastino anterior, donde vamos a tener altos niveles de atenuación. Es importante que la grasa tiene características tomográficas que son muy sugestivas. Así como hemos visto las imágenes quísticas, la grasa muestra densidades característicamente por debajo del 0 unidades de Hanfield, son unidades que están entre los menos 40, menos 60 unidades, y la resonancia magnética, especialmente con la secuencia de desplazamientos químicos, va a mostrar en algunas lesiones con contenido graso intracelular, pérdida de señal, por ejemplo, en lesiones como la hiperplasia tímica. Aparte, la presencia de necrosis o contenido fibroso pueden también ser evaluados en estas características intrínsecas. Y finalmente, valorar la vascularización de la lesión, porque son datos muy importantes. Esta es una vieja diapositiva de la que me enamoré hace 40 años cuando la tomé, pero que muestra con toda definición la importancia que tiene la vascularización en la evaluación de las masas mediastinales, y esto va a complementar las caracterizaciones que veíamos recién, tanto a la tomografía como a la resonancia. Vamos a ver que nos vamos a encontrar con lesiones de distinto grado de realce, hasta aquellas que son absolutamente vasculares, como hemos mencionado recién, especialmente los quistes, ya sean quistes broncogénicos, pericárdicos, higromas quísticos, etc., porque son lesiones que están privadas de un aporte vascular y que por lo tanto no van a realzar. Entre las que van a realzar tenemos un grupo heterogéneo en donde los diferentes tumores van a tomar distinto grado según qué tipo de vascularización tenga. Y por ejemplo, las lesiones como el paraganglioma, que suelen ser lesiones hipervascularizadas, a pesar que muchas de ellas muestran área de necrosis, van a mostrar un intenso realce que va a contrastar con otras lesiones que por tener menor aporte vascular lo van a hacer en mucho menor medida. De esa manera, habiendo compartimentalizado el mediastino y viendo cuáles son las principales características que nosotros podemos evaluar en la imagen tomográfica y de resonancia magnética, vamos a ir empezando con criterio didáctico a abordar las lesiones según la topografía. Y acá estamos viendo un recuerdo que dentro de los tumores del mediastino prevascular nos vamos a encontrar que el 50% de las masas mediastínicas asientan en este mediastino,
y que los principales tumores van a ser dependiendo del origen de las lesiones, de los órganos que viven en ese compartimiento, que pueden ser numerosas, pero que con fines didácticos, por las frecuencias con las que lo vamos a encontrar y por el diagnóstico diferencial que nos va a plantear, vamos a recordar las 4 T que decía Felson, que son el timo, la tiroides, el teratoma y el terrible linfoma. En este corte estamos viendo un paciente que tiene una alteración tumoral que ocupa el mediastino anterior, y que está dado por una imagen muy heterogénea, que tiene áreas líquidas, que tiene áreas grasas, que está infiltrando el tejido graso, que se acompaña de una consolidación del parénquima pulmonar. Esta es una diapositiva que me saltó, se me escapó cuando estaba haciendo las pruebas con la computadora, pero corresponde a un teratoma complicado, y es importante que lo presente antes que lleguemos a lo que es el orden que estaba pensado, porque está descrito que las complicaciones que pueden presentar los teratomas, que característicamente suelen encontrarse en la mayoría de los casos en el mediastino prevascular, lo hacen por la presencia de enzimas, debido a que existe tejido pancreático de glándulas salivales que pueden producir autólisis y por lo tanto son los responsables de esa complicación en estos tumores que característicamente representan diferentes capas del endodermo y el ectodermo. Cuando nos ocupamos de la glándula tiroides, desde el punto de vista de la imagen en general suele ser bastante fácil de diagnosticar por cuanto la posibilidad de efectuar las reconstrucciones en los diferentes planos nos va a permitir demostrar la dependencia de la masa tumoral que estamos viendo en este mediastino, que está condicionando compresión y lateralización de la tráquea hacia la derecha. Vemos que está dependiendo de la porción inferior del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, y que la glándula tiroides característicamente suele tener una densidad alta por su rico contenido en yodo, y que realza intensamente luego de administrar contraste endovenoso. También se pueden apreciar áreas de degeneración quística, se pueden encontrar formaciones nodulares o presencia de calcio, pero uno puede asegurar la dependencia de la glándula tiroides en este bocio endotorácico. Perdón, Luis. Sí, hola. Perdón la interrupción. Escúchame. Vos sabés que sale un cartel que dice, por favor, de esta ventana de la aplicación. Fíjate si alguno de tus asistentes puede solucionar eso, porque molesta bastante la visualización. Si no se puede, no hay problema, pero no sé si vos estás bien. Que eso era del que la dirigía la charla. Estoy tratando de ver. Dejar la ventana de la aplicación compartida. Ahí parece que se fue. Parece que es cuando se mueve el cursor que aparece, ¿viste? No, es que me parece que es el celular, que es el que estaba tomando mi imagen. A ver, apagalo el celular. Pero sigo sin poder sacar la imagen. Sí, no sé qué será. Bueno, Sí, bueno, no sé. les pedimos disculpas y vemos si lo podemos ir solucionando. Yo porque me siento un poco moto para poder solucionar este problema. Ok, continuemos, no hay problema. No, está no fue. ¿Querés que continúe o intento solucionarlo a esto, Alberto? No, continuemos. Pensé que era algo más simple y así no perdemos tiempo. No molesta tanto en realidad. Acá vemos la resonancia magnética de otro paciente en donde estamos viendo, en este caso, una masa en el compartimento lateral que se sumerge hacia el mediastino visceral y parte del previsceral,
y que correspondía, como se ve en el corte sagital, a un bocio también sumergido que presenta además múltiples degeneraciones quísticas que son perfectamente puestas de manifiesto por la secuencia entre 2. De esa manera, hemos visto entonces el tiroide, vamos a ver la patología tímica y dentro de los timos vamos a ver que existe un gran grupo de patología entre los que vamos a tener los tumores epiteliales, dentro de ellos el timoma, el carcinoma tímico, los tumores neuroendocrinos con el carcinoide, y también otros tumores como el linfoma, el quiste tímico, timolipoma y la paratiroides ectópica, pero también es importante resaltar que la hiperplasia tímica, tanto en su variedad verdadera como linfoidea, pueden manifestarse como masas tumorales sin ser necesariamente tumores y que tienen que entrar dentro de la posibilidad de diagnósticos diferenciales. Es importante recordar que la patología tímica se asocia a una serie de situaciones, por ejemplo, la miastenia gravis se va a encontrar presente en un 30, en un 50% con timomas. El 10 al 15% de pacientes con miastenia gravis tienen timoma y el 65% de pacientes con hiperplasia tímica van a tener timoma. También la asociación con la hipogamaglobulinemia, la plasia eritrocítica pura y algunas colagenopatías. Sabemos que las imágenes tímicas van a ser cruciales en la caracterización de la patología tímica. Según los diferentes autores, la tomografía corresponde a la modalidad de elección para las masas mediastinales, pero la resonancia magnética va a proporcionar información adicional, particularmente en el timo y particularmente con el empleo, como dijimos antes, de las secuencias en fase y fuera de fase, porque esto va a permitir diferenciar timomas, por ejemplo, de hiperplasia tímica, por cuanto la hiperplasia tímica contiene tejido graso intracelular y muestra caída de señal en las secuencias en fuera de fase. También la evaluación de los contornos, ya sean lobulados, la presencia de áreas de calcificación, las zonas de necrosis, depósitos pleurales, pueden sugerir, cuando estemos viendo una masa tímica, que estamos en presencia de un timoma invasivo. Acá, en este paciente, es el que presentamos inicialmente cuando hablamos de la compartimentalización y estamos viendo en el corte axial y la reconstrucción sagital la presencia de una imagen quística perfectamente bien definida que está por delante e independiente de las estructuras vasculares del compartimento visceral, que está separado por un plano graso y que no muestra realce con contraste endovenoso, y esto es absolutamente compatible con un quiste unilocular benigno de tiroides, de timo. Sin embargo, acá estamos viendo otro paciente en donde en el compartimento prevascular, en la topografía del timo, estamos viendo una imagen de tipo quística. Pero esta imagen quística es heterogénea porque hay un nódulo dependiente de una de las paredes y algunos pequeños realces periféricos que en este paciente que tenía miastenia gravis en realidad correspondió a un teratoma quístico que se caracteriza entonces por presentar esas áreas de realce que muchas veces plantean el diagnóstico diferencial con los quistes verdaderos. Doctor Luis, perdón, de nuevo. Acá hay un mensaje de un oyente que dice que si haces clic sobre la pantallita esa y lo mantenés cliqueado, lo podés llevar hacia abajo. ¿Querés probar? Cliquea sobre la pantalla, sobre el mensaje y dice que se puede tirar para abajo. Arrastrar hacia abajo. No, no se mueve, está fijo. Bueno, listo, continuemos. Perdón de vuelta por la interrupción. Esta aplicación compartida, pero bueno. Bueno, continuamos. Los timomas, típicamente, son masas bien circunscriptas que están en la línea media en el compartimento prevascular. Los timomas
han sido clasificados por la Organización Mundial de la Salud y caracterizados en tipo A y B, y a los tipos B los ha subdividido en 1, 2 y 3 según los grados de posibilidad que estas lesiones tengan el componente más agresivo. Acá estamos viendo, en el mediastino anterior, la imagen tímica bien definida, rodeado por un claro plano de tejido graso, y que corresponde a un timoma en este paciente. Ahí se ha ido la imagen. Acá tenemos otro en donde estamos viendo es que se me están yendo los punteros. Bueno, voy a seguir con este puntero. Acá estamos viendo otro timoma que está en el mediastino prevascular y que, si nosotros lo observamos, a diferencia del anterior, tiene lobulaciones, se muestra heterogénea y tiene presencia de calcificación, lo cual es un factor de riesgo, por lo que estas lesiones se las pueden clasificar desde el punto de vista tomográfico en lesiones tipo B-2-3. Acá otro timoma en donde claramente se han perdido los límites de la lesión y la misma está incluso infiltrando la arteria pulmonar, correspondiendo a un timoma de tipo invasivo. Como decíamos con respecto a las hiperplasias tímicas, las hiperplasias linfoideas pueden caracterizarse por la presencia de centros germinativos en el interior de la misma, y estas suelen asociarse a miastenia gravis. Sin embargo, en muchas ocasiones la hiperplasia tímica puede no mostrar modificaciones desde el punto de vista de la imagen, o puede mostrar un ensanchamiento que mantiene los límites de la glándula tímica, pero que muchas veces puede simular una lesión tumoral, por lo que requiere una mayor pesquisa. Acá tenemos un caso tomado de la literatura en donde tenemos la resonancia magnética en fase y fuera de fase para mostrar cómo existe una caída de señal a nivel de la glándula tímica, lo que está mostrando una pérdida de señal indicativo de hiperplasia tímica, a diferencia de este otro paciente, en donde la lesión, tanto en fase como fuera de fase, conserva su intensidad normal y podemos, por lo tanto, descartar que se trate de una hiperplasia tímica. La Sociedad de Investigación de la Patología Maligna Tímica recomienda siempre hacer un checklist de puntos muy puntuales para evaluar la patología tímica cuando lo estamos viendo en la imagen, y siempre dice que nosotros tenemos que evaluar primero la lesión primaria. ¿Qué densidad tiene la lesión? La presencia o no de calcificaciones. Medir el tamaño de la lesión en 3 ejes, evaluar los contornos de la misma, las áreas de infiltración del tejido graso mediastinal, el contacto con las estructuras vasculares cuando lo hubiera, si es igual o mayor al 50%, o la invasión vascular directa. Y también evaluar qué ocurre con los cambios en el parénquima pulmonar vecino, así como la posibilidad de que existan adenomegalias o implantes pleurales que suelen sugerir patología de diseminación. Este es un caso de un carcinoma tímico en donde lo acompañamos con un esquema del libro de David Neidich para recordar cómo estas lesiones tumorales tímicas pueden, siguiendo las hojas de la serosa mediastinal y pleural, comprometer las diferentes regiones del mediastino y de la pleura, pero proyectarse inclusive al retroperitoneo, siguiendo caudalmente la dirección de las mismas. Hay veces que la patología de los linfomas mediastinales, que también asientan, al igual que el timo, en el compartimento prevascular, puede llegar a plantear diagnósticos diferenciales. Sin embargo, desde el punto de vista de la imagen, hay una serie de hallazgos con los que nosotros podemos encontrarnos, especialmente en los linfomas mediastinales primitivos, en lo que vamos a valorar principalmente la presencia de una masa mediastinal, pero también otros hallazgos que van a ser muy sugestivos, como los compromisos de la tráquea, la presencia de derrame pleural, la elevación de los hemidiafragmas, la presencia de hemorragia y necrosis,
áreas de degeneración quísticas, linfadenopatías en otras regiones y la presencia de masa hepática o esplénica. Acá estamos viendo un paciente que es gentileza del doctor Figueroa, que nos muestra que fue operado hace poco tiempo y estudiado en el Hospital Avellaneda de nuestra provincia, en donde el paciente tenía un voluminoso derrame pericárdico, pero estamos viendo que el tronco venoso brachiocefálico izquierdo tiene una impronta, se ven adenomegalias en el compartimento prevascular y acá laterales, y hay una clara interfase entre esta masa grande y polilobulada mediastinal anterior con el extenso derrame pericárdico que acompañaba a este paciente que tenía un linfoma de Hodgkin. Hay veces que la presentación del linfoma, como en este paciente, se puede presentar comprometiendo diferentes compartimentos, como puede ser el compartimento anterior, compartimentos paratraqueales, compartimentos de la ventana aortopulmonar, etc. Y lo vamos a ver como una serie de numerosas estructuras bien definidas que confluyen en forma de una masa polilobulada que puede ejercer efecto de masa sobre las estructuras vecinas y que, si bien se disponen rodeando los grandes vasos, muchas veces pueden rodearlos sin necesariamente infiltrarlos. Acá estamos viendo otro paciente con un linfoma en donde los diferentes planos de las imágenes nos muestran con claridad las extensas áreas de necrosis en el interior. Miren cómo definimos perfectamente el compartimento prevascular y superior ocupado por la masa, que correspondió también a un paciente con linfoma mediastinal. Decíamos que a veces va a ser difícil la diferenciación entre si estamos viendo tumores linfomatosos tímicos o tumores de células germinales. Recién hemos mostrado un teratoma que era complicado, pero nosotros con respecto a los tumores de células germinales vamos a decir que constituyen el 10% de las lesiones del mediastino, que se originan de células germinales primitivas, y en el 80% estos tumores suelen ser benignos. Se los clasifica como teratoma, tanto benigno como maligno, y el seminoma, y los tumores no seminomatosos de células germinales, que los agrupamos por cuanto son poco frecuentes y presentan características similares, tanto en el carcinoma embrionario como en el seno endodérmico, el coriocarcinoma y en tejidos con mezcla de los mismos. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en los tumores de células germinales y especialmente en los seminomas y los tumores de células germinales no seminomatosos? La presencia de una masa prevascular grande, lobulada, homogénea en un varón entre 10 y 40 años, tenemos que considerar la posibilidad de un seminoma. El derrame pleural, a diferencia del linfoma, es raro, pero las metástasis pulmonares son frecuentes y tienen que alertarnos sobre la posibilidad de la etiología de la lesión que estamos evaluando. El 10% de los seminomas pueden acompañarse de sutil acentuación de la subunidad beta de gonadotrofina coriónica, y en general la alfa-fetoproteína puede ser normal. Mientras que los elevados niveles de lactato de hidrogenasa del LDH ocurre, pero lo mismo que ocurre en los pacientes con linfoma. Ahora, cuando la masa prevascular se presenta con metástasis pulmonares en mujeres menores de 40 años, tenemos que pensar en tumores de células germinales no seminomatosos. Estos tumores muestran una rápida progresión y tienen generalmente grandes áreas de sangrado y necrosis en su interior, y se caracterizan por un hallazgo altamente sugestivo, por no decir patognomónico, de elevación de la alfa-fetoproteína y de la subunidad beta de gonadotrofina coriónica. Acá estamos viendo un paciente que es un varón de 27 años en una tomografía computada con contraste, en donde a nivel del mediastino prevascular vemos una masa con extensas áreas de necrosis que infiltra bastante el tejido graso que lo rodea, que establece un estrecho contacto con las distintas estructuras vasculares y que resulta difícil desde el punto de vista imaginológico diferenciarlo de los otros tumores que hemos tratado previamente, y que en la biopsia resultó ser un tumor de células germinales. Otro paciente con una resonancia magnética, una gran lesión mediastinal anterior con extensa necrosis. Vemos cómo la resonancia magnética, con todo lujo de detalles, nos muestra claramente la lesión.
Este otro caso es un paciente, un varón de 28 años que tiene una masa lesional importante a nivel del mediastino, es heterogéneamente pero de baja densidad, pero característicamente se acompaña, tanto en tomografía como en resonancia magnética, lo podemos apreciar, de lesiones nodulares secundarias que prácticamente nos aseguran que estamos en presencia de un probable seminoma con metástasis a nivel pulmonar. Con respecto a los teratomas, ¿cuáles son las claves que nosotros tenemos que saber? Que primero, vamos a encontrar área grasa visible en su interior hasta en el 50% de los pacientes con densidades de menos 40 a menos 80 unidades, y que esta masa va a ser generalmente heterogénea porque está compuesta por las diferentes capas de los tejidos germinativos. Y esto va a sugerir en general, cuando están en estas condiciones, la presencia de un teratoma benigno que tiene variable cantidad de grasa, líquido, calcio, que puede ser hueso y dientes, y tejidos blancos. La grasa, como decíamos, la vemos en el 50% de los casos, y la presencia del nivel líquido o grasa es muy específico, pero lamentablemente poco frecuente, no visible en más del 5 al 10% de los pacientes. Hay veces que el teratoma quístico puede ser de presentación principalmente quística, y recordar que en general son asintomáticas, salvo cuando tengan síntomas por compresión o rotura, como el caso que mostramos inicialmente, que se me traspapeló cuando estaba tratando de quitar esos grafiquitos que nos aparecían en pantalla. Acá tenemos un paciente en donde tenemos una secuencia tomográfica en la serie superior y una resonancia magnética en la inferior, en donde vemos una voluminosa masa lesional que impresiona ser una imagen quística, como con quistes en el interior, pero que es muy heterogénea y algunos glóbulos grasos mal definidos. No se ve acá, pero había algunas zonas que tenían contenido óseo. Y cuando la complementamos con la resonancia magnética, vemos una vez más, con mucho más detalle, la imagen quística llena de otras que parecen también quísticos, heterogéneos, con diferentes patrones de intensidad, y que cuando efectuamos la secuencia en fase y fuera de fase, muestra una significativa caída de la intensidad de señal por su contenido graso. Este es el caso que les mostré recién, inicialmente que tenía traspapelado, pero bueno, siempre que uno inaugura una webinar surgen algunas cosas raras, y como les decía, es porque estos tumores pueden tener glándulas salivales y tejido pancreático que pueden producir autólisis y acompañarse de estas alteraciones. De esta manera, hemos visto el mediastino anterior, el previsceral, vamos a pasar al visceral, y recordamos que dentro del mediastino visceral encontramos estructuras tanto vasculares como no vasculares, y hay una amplia patología que pueden originarse, que están resumidas a este nivel, en donde vamos a encontrar lesiones mesenquimáticas como tumores de esófago y de pulmón, quistes pericárdicos, anomalías vasculares, metástasis, etc. Y también vamos a encontrarnos con lesiones grasas, o sea, acá mezclamos un poco la compartimentalización con la caracterización de la lesión. Hemos visto que el teratoma era una de las lesiones que podía tener contenido graso, pero también la presencia de lipoma o liposarcoma, la lipomatosis mediastinal o los osteolipomas pueden presentarse con tejido graso. Acá es un paciente con una lesión tumoral con un liposarcoma, una imagen grasa pero heterogénea, que involucra y desborda el mediastino y que se lo ve con gran precisión en este corte. Podemos también encontrar grasa en algunas lesiones como los lipomas esofágicos. Este es un paciente que en una seriada de esófago se veía una compresión extrínseca aparentemente del esófago, se pensaba que había una masa mediastinal, y la tomografía computada lo que muestra es una lesión bien definida, con la misma densidad del tejido graso vecino, y que cuando ponemos una ventana más acorde, demostramos que característicamente corresponde a un extenso lipoma esofágico que era el responsable de los hallazgos que habían motivado la presencia del estudio. Este otro caso lo pongo porque, si bien infrecuente, a veces podemos encontrarlo en la literatura, en la práctica diaria, que es la presencia de hipertrofia lipomatosa del septum interauricular, que es una lesión que, si bien es benigna y de naturaleza desconocida, puede acompañarse en algunos casos de fibrilaciones y muerte súbita a nivel del paciente. Otra
topografía donde podemos encontrar la lesión con contenido graso es a este nivel del mediastino paravertebral posterior, se lo ve característicamente bien, muy encapsulado, redondeado. Si no fuera que medimos la densidad grasa, parecería una imagen quística y corresponde a una hernia de Bozdalek, que son bastante frecuentes y que se las ve de diferentes maneras. La otra condición, y que sí la vemos muy frecuentemente, particularmente en pacientes que tienen síndrome de Cushing o administración exógena de corticoides, o bien asociados a obesidad, la presencia de un exagerado aumento de la grasa del compartimiento mediastinal. Es un tejido graso no encapsulado, es una lipomatosis mediastinal, que prácticamente se distribuye por todos los compartimentos. Miren, el compartimento anterior del mediastino, el prevascular, absolutamente lleno de grasa. Incluso si llegamos a un plano más bajo, esto se extiende hasta comprometer la porción inferior y ocupar el ángulo cardiofrénico anterior derecho. Y esto es importante porque también nosotros sabemos que el ángulo cardiofrénico anterior derecho es objeto de una serie de alteraciones que nos plantean una serie de diagnósticos diferenciales. Y así vamos a ver que nosotros con las imágenes podemos a veces sugerir, según las características, esto está tomado de la página de Learning Radiology, un quiste broncogénico que es bien definido, y esto era una bola grasa, pero sin embargo, desde el punto de vista radiológico, no podemos apreciar más. Ahora, la tomografía computada va a mostrarnos si estamos en presencia de tejido denso como adenopatías, quistes pericárdicos, la hernia de Morgagni que puede ocuparse y proyectarse al ángulo cardiofrénico anterior, algunas masas tímicas como los timolipomas y la lipomatosis que hemos visto recién. Miren ustedes, en este paciente se ha opacificado el colon con sustancia de contraste oral y cómo esta gran hernia de Morgagni está prácticamente desplazando la silueta cardíaca, y si no fuera por el colon que está opaco, estaríamos viendo toda una imagen grasa bien definida, pero con tractos lineales en su interior. Este es otro paciente con lipomatosis, pero miren ustedes la convexidad que presenta, la forma perfectamente redondeada, y cómo, si no fuera que somos capaces de compararle y medirle la densidad con la grasa del celular, podemos asegurar que estamos en presencia de una lipomatosis. Distinto el caso de los quistes pericárdicos, en donde la imagen es completamente lisa, con una pared no definible. En este caso no hemos hecho contraste endovenoso, pero característicamente no van a realzar, y se sitúan en ese ángulo cardiofrénico y toman estrecho contacto entonces con la silueta cardíaca a este nivel. Los quistes broncogénicos son otras lesiones mediastinales que se encuentran en general relacionados al árbol tráqueo-bronquial y que, al igual que el quiste pleuropericárdico, son imágenes muy bien definidas, redondeadas, lisas, que no realzan absolutamente con el contraste endovenoso, y uno puede asegurar entonces que se trata de quiste broncogénico. Sin embargo, la densidad del quiste broncogénico no siempre es acuosa, como en este paciente que presenta en la secuencia sin contraste endovenosa una densidad comparable a la del músculo y a la de la aorta. Incluso se ha demostrado hasta presencia de leche cálcica dentro de los quistes broncogénicos que pueden hacer difícil su diagnóstico si no tenemos la precaución de compararlo a su comportamiento con el contraste endovenoso. Otro paciente con una imagen quística voluminosa que compromete parte del mediastino visceral y del paravisceral en otra lesión de tipo quística. Acá, un paciente en donde la tomografía computada es una tomografía hecha con un equipo de bajo rendimiento. Vemos a nivel del opérculo del tórax una imagen muy bien definida, pero que no podemos caracterizarla porque hay una serie de artefactos que se proyectan. El estudio está con contraste y no podemos sacar conclusiones sobre su densidad. Y en este caso la resonancia muestra claramente la masa en contacto con la pared posterior de la tráquea y que corresponde claramente a una imagen quística, pudiendo corresponder a un quiste broncogénico por sus características y topografías. Los quistes por duplicación esofágica se encuentran en general en el mediastino visceral en contacto con la pared del tórax, del esófago. Suelen presentar una pared que es más gruesa que los quistes broncogénicos, que en general son
imperceptibles, pero característicamente estas lesiones no modifican su densidad luego del contraste endovenoso. Tenemos que recordar que estas lesiones pueden acompañarse de algunas complicaciones, como puede ser la presencia de perforaciones, porque estos quistes pueden presentar con alguna frecuencia tejido mucoso gástrico en su interior. Este es otro caso, este es un caso realmente complejo, no es muy común. Estamos viendo la tomografía y estamos viendo que, de acuerdo a lo que hemos visto en los compartimentos, tenemos afectado el compartimento prevascular, tenemos afectado el comportamiento visceral, tenemos afectado el comportamiento paravertebral, por una imagen que característicamente se muestra como líquido, que no ha realzado con el contraste endovenoso. Miren la relación de la imagen con el timo que está al costado. Se acompaña de imágenes líticas bien definidas que involucran al esternón, a las costillas, a algún cuerpo vertebral. Ya estamos viendo más hacia abajo compromiso extenso a nivel de la costilla, presencia de ascitis y líquido que se insinúa al retroperitoneo. Y cuando llegamos a la porción más inferior, encontramos, completando todos los hallazgos que presenta este paciente, presencia de quistes a nivel pancreático, múltiples quistes en el vaso, la ascitis, y miren ustedes, la gran colección encapsulada retroperitoneal en íntimo contacto con los grandes vasos, que interpretamos como masas linfangíticas de gran tamaño y que se acompaña de prácticamente compromiso en todos los elementos óseos involucrados, por lo que corresponden habitualmente a lesiones líticas de canales vasculares dilatados, en lo que se conoce como linfangiomatosis quística generalizada, que es una rara entidad y en donde pocas veces se la ve tan proteiforme y con una extensión tan extensa como en este paciente. La patología linfática se clasifica entonces en linfangioma, o como en el caso que hemos visto ahora, es un linfangioma, pero con una linfangiomatosis quística, y tener en cuenta que a veces podemos encontrarnos con linfangiohemangioma, que es una combinación de áreas de hemangioma y linfangioma, y podemos encontrar también con algunos grados de linfangiectasias y otros tipos de lesiones linfáticas, incluidos el trauma linfático. Este es otro paciente en donde tenemos el diagnóstico de linfohemangioma, en donde estamos viendo una masa compleja que está en contacto con el mediastino, que muestra un área probablemente líquida que realza muy poco con el contraste, que no realza con el contraste, pero que tiene densidad, probablemente corresponda a áreas de canales linfáticos. Y esto es una lesión rara que se mal diagnostica como malformación linfática y en realidad son lesiones de bajo flujo que pueden ser heterogéneos porque hay un realce heterogéneo, es como si hubieran algunos vasos, tienen muy bajo flujo, pueden presentar áreas de calcificaciones que son flebolitos en su interior y pueden incorporar, como decía, el tejido graso vecino y muchas veces manifestarse incluso como lesiones de tipo grasa. La mediastinitis fibrosante se caracteriza también por la presencia de calcio, así como veíamos que el calcio era útil para el diagnóstico de los teratomas o la presencia de flebolitos en el hemangioma. En este caso, una masa fibrótica llena de extenso contenido cálcico es diagnóstica de un paciente que tiene una mediastinitis fibrosante, que es una enfermedad benigna rara, que se produce por franca proliferación del tejido colágeno y que puede llegar a condicionar compromiso de estructuras vecinas, incluso en este caso es como si estuviera comprometiendo a la vena cava superior. En el compartimento visceral, decíamos, también podemos encontrar alteraciones del esófago, como esta hernia hiatal axial, que claramente se lo observa en la tomografía y que prácticamente no presenta mayor duda diagnóstica. A diferencia de este paciente, en donde nosotros vemos la presencia de una masa que está en el compartimento visceral, por detrás del corazón, por detrás de la aurícula izquierda. Se ve burbuja de aire que interpretamos como esófago. Es una masa muy irregular, no alcanza a tener características que nos sugieran un diagnóstico certero. Entonces administramos sustancia de contraste endovenoso
que tampoco nos aclara definitivamente la imagen, porque si bien observamos un tenue realce, vemos que no se definen con claridad algunas estructuras que, como estamos observándola en faz arterial, no se realzan sino en faz venosa, y que correspondía en realidad a un tremendo ovillo vascular de serpiginosos vasos que constituían un manojo de múltiples varices esofágicas, como en este paciente. A continuación entramos ya al último compartimento, el compartimento posterior o compartimento paravertebral, y decimos que el principal contenido de este espacio incluye vértebras dorsales, tejido blando y paravertebral, y por lo tanto las principales anormalidades que vamos a ver son las neoplasias de tipo neurogénicas, que nacen de raíces ganglionares adyacentes al foramen intervertebral, pero podemos encontrarnos con otras lesiones como pueden ser infecciones vertebrales, abscesos paraespinales o lesiones vasculares o otras anomalías raras como la hematopoiesis extramedular. Las neoplasias neurogénicas, fundamentalmente dependientes de las vainas nerviosas, como el neurofibroma y el schwannoma, o dependientes de las cadenas simpáticas, como el neuroblastoma, el ganglio neuroblastoma y los ganglios neuromas. Muchas veces la diferenciación de ellos no va a ser posible, pero la aproximación diagnóstica nos puede sugerir en un sinnúmero de casos. Acá vemos un paciente con un corte axial y reconstrucciones coronales y sagitales, la presencia de una masa lesional suavemente heterogénea, de contornos bien definidos, claramente en el compartimento paravertebral posterior, en íntimo contacto con el cuerpo vertebral. Estos son tumores en general benignos. Nosotros recordemos que los schwannomas o los neurofibromas corresponden al 80% de estos tumores benignos y que menos frecuentemente pueden nacer de otros nervios, como vamos a ver más adelante. Este es otro caso, esta es una gentileza del doctor Fernando Gutiérrez, en donde vemos algo muy parecido, una imagen que está situada a nivel del mediastino posterior, que presenta, como en algunos casos lo pueden hacer, con finas calcificaciones en su interior. Aquí la representación del examen por resonancia magnética, pero que en realidad nos lo cedió porque en algunos raros casos los schwannomas con neurofibromatosis pueden asociarse a imágenes quísticas pulmonares múltiples, y es uno de las largas listas que han venido a engrosar las imágenes quísticas pulmonares múltiples. El 70 al 90% de los tumores neurogénicos se originan en el compartimento paravertebral, pero sin embargo pueden hacerlo en nervios en otras localizaciones, y acá tenemos un repaso de cómo podemos encontrar distintos tipos de topografías según qué nervios sean los involucrados. Y vamos a presentar acá un caso de un paciente que tiene una schwannomatosis con dos lesiones en el territorio del nervio vago, en donde la lesión se muestra suavemente de menor densidad que el músculo. Son lesiones con contenido lipídico y pueden mostrar un realce que es bastante sutil. Este es el último caso que mostramos, que corresponde a otros tumores de las cadenas simpáticas, que son lesiones que pueden corresponder a neuroblastoma o ganglio neuroma, que clásicamente tienen la particularidad que tienen un eje Z largo. Estas lesiones predominan en la extensión cráneo-caudal, están bien en el compartimiento de los ganglios, y como en este caso pueden mostrar un patrón de intensidad bastante variado y heterogéneo, y pueden mostrarse en algunos casos la relación con estructura o raíces nerviosas. Para terminar, vamos a decir que, de acuerdo a la aproximación que hemos propuesto para la visualización de los tumores del mediastino, podemos, basándonos en los distintos compartimientos, en la densidad que tengan las lesiones y en sus características intrínsecas, poder agruparlos y plantearlos, toda vez que se acompañen inclusive de datos de laboratorio, para que podamos presumir la presencia de lesiones químicas, o la presencia de tumores nerviosos, o lesiones grasas en distintos compartimentos. Para concluir, decir que ante la sospecha o presencia de una lesión del mediastino es fundamental la valoración con tomografía o resonancia magnética.
ya que estos métodos van a permitir determinar con exactitud las características tisulares de la lesión y la ubicación topográfica, aportando una información esencial para el diagnóstico, y que la correlación con los datos clínicos y de laboratorio va a permitir abordar un diagnóstico certero en la mayoría de los casos. Esto así ha sido a vuelo de pájaro un resumen de una aproximación práctica con la que nosotros podemos dedicarnos al estudio de la patología de los tumores mediastinales. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias, Luis. Realmente excelente la presentación con una variedad de casos que ayudan mucho al reconocimiento de las alteraciones del mediastino. Les voy a pedir a todos que si quieren hacer preguntas, en la parte inferior derecha de la pantalla tienen un link que dice preguntas y respuestas, así que si alguien quiere hacer preguntas, lo podemos hacer desde allí. Yo las voy a ir leyendo y se las voy a ir presentando al doctor Luis Méndez Uriburu. Luis, como te dije, excelente la presentación en unos casos fantásticos como ese de la linfangiomiomatosisis difusa o este caso de las varices esofágicas, realmente espectacular. Te quería preguntar, como para romper un poco el hielo e iniciar un poco el tándem de preguntas y respuestas, es si tenemos alguna forma particular de diferenciar al timoma del timosarcoma, tanto por tomografía como por resonancia magnética, y en qué momento recurrir a la biopsia, ¿no? Sí, bueno, como decíamos, los timomas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a las características que uno le va proponiendo y le va analizando, puede ir surgiendo que se tratan de lesiones que van aumentando la posibilidad de agresividad o de, ¿cómo se dice esto?, o de pronóstico, y transformándose en lesiones que pueden llegar a requerir algunas veces algún tipo de biopsia. O sea, yo no, en realidad no sabría diferenciar un sarcoma del timoma cuando el timoma está muy complicado y muy avanzado, ¿no? Claro. Bien, aquí están preguntando si a cualquier edad se puede presentar un timoma. Preguntaban recién también si, digamos, pensaban que solamente la patología del timo se podía dar en niños. ¿Le podés aclarar esa pregunta, Luis? Bueno, el timoma en realidad, digamos, lo más frecuente son pacientes de entre 50 y 60 años de edad, ¿no? Y en general pueden presentar en un número alto, entre el 30 y el 50% de los casos se asocian a miastenia gravis. O sea, yo no tengo experiencia con timoma en niños, la verdad que más lo asociamos con patología del adulto, ¿no? Claro, claro. Además, cabe aclarar aquí, porque preguntaban eso, que no es que el timo, perdón, de la glándula timo desaparece completamente, sino que sigue activo, y eso se ve muchas veces en la hiperplasia reactiva en los pacientes que son tratados oncológicamente, ¿no? O sea, el timo no desaparece en realidad del todo. Involuciona hasta los 40 años, digamos, los 40 años ya prácticamente está reemplazado por el ASA. Ahí sí, A veces exactamente. la hiperplasia tímica se divide en dos tipos, la folicular o la de rebote. Y la hiperplasia de rebote, la que nosotros vemos particularmente en esos pacientes oncológicos tratados con drogas y demás, que tienen ese Exacto. aumento de tamaño del timo, pero que en general mantienen la bilobularidad y que se presentan en la porción anterior. Eso sí lo podemos encontrar en pacientes pediátricos, ¿no? Ok. Hay dos preguntas también referidas a resonancia magnética, Luis, que dicen si la secuencia de difusión puede aportar información relevante en los tumores y en qué situaciones pedirías resonancia magnética en las lesiones mediastinales en lugar del ataque, supongo, ¿no? No está bien clara la pregunta. Y la verdad es que yo con la secuencia de difusión y demás con resonancia magnética no tengo mucha experiencia. Lo que sí, yo creo que la resonancia magnética, el gran valor que tiene sumado a la tomografía computada es básicamente la de poder valorar. Ha visto que los quistes en tomografía computada muchas veces dan algunos problemas, sobre todo por su contenido hemático, por el contenido proteico, porque tienen densidades raras.
y la resonancia magnética característicamente nos permite definirlo mucho mejor, ¿no? O sea, yo creo que el principal aporte que va a hacer la resonancia magnética es el de valorarlo desde el punto de vista con las secuencias clásicas, ¿no? Pero digamos, las técnicas de difusión están más ligadas para ver la restricción acuosa en otros tipos de tumores y predecir si son algunos tumores agresivos o demás, ¿no? Vos sabés que es una buena cuestión esta de decir cuándo hacer tomografía computada y cuándo resonancia magnética, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan los clínicos o los oncólogos, y ¿qué preferís vos, digamos, hacer? La ¿Te gusta sociedad... tener los dos o elegís alguno en especial? Mira, en general nosotros recibimos los pacientes derivados y nos adaptamos a lo que el médico pide. Ahora, cuando nos preguntan con qué método preferimos, la verdad es que los principales autores, sobre todo el grupo internacional de investigadores internacionales de la patología maligna del timo, dicen que la tomografía computada se ha mostrado superior a la resonancia magnética. Sin embargo, la resonancia magnética tiene particular utilidad cuando queremos hacer esas secuencias con chemical shift para ver si tienen contenido graso, etcétera, ¿no? De cualquier forma, nosotros sabemos que con resonancia magnética no necesitamos emplear sustancias de contraste iodada, que básicamente podemos prescindir muchas veces de la inyección de gadolínio, tenemos una definición espectacular y no irradiamos al paciente. O sea que yo, si tengo que elegir cómo estudiar a un paciente, la verdad que prefiero hacerlo con la resonancia magnética. Ok, de acuerdo también con eso. Bueno, finalmente hay una gran cantidad de personas, de asistentes que te felicitan por la presentación. Algunos nos preguntan si si se va a poder acceder a la charla online. Creo que sí, que se va a subir después a través de YouTube y lo van a poder ver. Y bueno, no hay muchas más preguntas, Luis. La verdad que ha estado todo muy claro, te repito. Excelente, como siempre. Es un placer disfrutar de tus charlas. Bueno, yo quiero reiterar el agradecimiento a todos ustedes y sobre todo saludar, sentido ahí la presencia de innumerables verdaderos amigos que tengo, a los que les mando un abrazo particular y les agradezco la paciencia de haber estado hasta esta hora escuchando la charla. Bueno, para cerrar entonces, de nuevo, muchas gracias, profesor Dr. Luis Méndez Uriburu, muchas gracias a Jorge Aguali, muchísimas gracias a Santiago Maisonave, que a través de Bayer nos ha facilitado y nos ha ayudado para que esta presentación tenga todo el éxito que ha tenido. Y bueno, los invitamos a todos para la próxima conferencia o webinar que vamos a seguir promocionando a través de Fardit. Hemos tenido la presencia de más de 300 asistentes, como vimos y como vimos al principio, tanto del país como del exterior. Siguen apareciendo gran cantidad de felicitaciones, Luis. Así que bueno, de nuevo, nada más que agradecerles a todos por haber participado. Muchas gracias de vuelta, Luis, y esperamos encontrarnos nuevamente. Buenas noches para todos. Buenas noches.